veremos cómo era la sociedad, la política, la economía y la ideología en la antigua Roma. Entonces vamos a ver algo de las clases sociales que ya lo adelantamos con la anterior fase. Dentro del factor social igual va a haber como una pirámide social en la que los patricios van a estar a la cabeza, ¿no? Ya dijimos que los patricios eran gente de la aristocracia, eran terratenientes y van a formar parte del gobierno. Son los que tienen derecho a ser elegidos y a elegir. También se lo va a dividir en ciudadanos, igual que en Grecia, ¿no? Ciudadanos y no ciudadanos. Ciudadanos van a ser los patricios y como una equivalencia a los no ciudadanos, los plebeyos, ¿no? La clase antagonista o antagónica de los patricios van a ser los plebeyos. Esta va a ser la clase popular formada por campesinos, artesanos y comerciantes. Inicialmente no tenían derechos políticos, que después se lo va a ir adquiriendo a través de una lucha, ¿no? Y en la parte baja, como estamos con el modo de producción esclavista, van a estar los esclavos, que es la clase más baja sin derechos y conformada por los prisioneros de guerra que obtenían los romanos de sus conquistas a otros pueblos. Entonces así estaba conformada la pirámide social en Roma. Y dentro del factor económico, desde luego estamos relacionando la economía con el modo de producción esclavista. Se va a dedicar a la agricultura, se va a dedicar a la ganadería y principalmente al comercio a través del mar Mediterráneo y de los muchos caminos que van a construir los romanos para llegar incluso hasta Asia. No solamente van a conquistar la parte acuática o marítima, sino la terrestre también a través de sus caminos. Entonces las actividades principales son la agricultura, va a introducir nuevas técnicas, se van a extender los cultivos, como se extiende el imperio, se van a practicar en colonias agrícolas, en latifundios y alrededor de las villas romanas. Dentro de las características arquitectónicas van a aparecer las domos, que son las viviendas, y después las villas como casas de campo, ¿no? Otra actividad principal va a ser el comercio, ya sea marítimo o terrestre, ¿no? Favorecido por la paz romana en la etapa imperial. Va a tener como centro Roma, actualmente la capital de Italia, que va a importar materias primas procedentes de las varias provincias romanas. Van a utilizar una moneda única, bueno, en eso los romanos van a destacar, ¿no? Van a crear una infinidad de monedas en función al gobernante que estaba de turno, ¿no? Por vía marítima van a construir muchos puertos, y por vía terrestre se va a producir a través de la inmensa red de carreteras que elaboraron o que construyeron los romanos dentro de su imperio. Dentro del factor político dijimos que iba a tener gran influencia en la civilización occidental. Entonces ahí tenemos la evolución política desde la monarquía. Dijimos que lo político está relacionado con la forma de gobierno, ¿no? La monarquía, desde luego, va a gobernar un rey, inicialmente con apoyo del Senado. En la República van a ser varias instituciones políticas que van a gobernar, como los comicios, los magistrados y el Senado. Y en la fase imperial, desde luego el que va a gobernar va a ser el emperador, ayudado también por algunas instituciones. Y muchas de las instituciones creadas en este periodo se van a seguir utilizando hoy día en el mundo occidental. Aquí le he ampliado una imagen de las instituciones que se relacionan con lo que actualmente es la política en Latinoamérica, en Europa, bueno, en el mundo occidental. Les hablaba de los comicios encargados de votar las leyes, de elegir magistrados, los magistrados del gobierno de la ciudad. Ahora los magistrados están relacionados con la parte de la justicia, ¿no? El poder judicial. El Senado, que ratifica las leyes, la política exterior y la política económica. Se nombraban cónsules, pretores o pretor, edil, que es el encargado de la administración municipal. Igual se sigue utilizando el término actual, censor, encargado de censar. Y le decía, dentro del factor ideológico, ya vimos que todas las civilizaciones antiguas van a ser politeístas y los romanos se van a apropiar de los dioses griegos, solamente le van a cambiar de nombre. En la religión romana, este es un cuadro que divide la religión romana en un culto familiar y en un culto público. Y las características, desde luego, la primera, la politeísta, va a ser comunitaria, ritualista, legalista, y los objetivos es la paz con los dioses y el favor divino. Entonces el culto familiar, que va a estar incluso dentro de los hogares, de las viviendas o de los domos, va a estar dirigido por el sacerdote, que va a ser el padre de familia, llamado pater familia. Va a estar dividido en lares, penates, manes, lemures, que son los protectores del hogar, de la despensa, de los antepasados muertos, los espíritus malévolos, ¿no? Entonces tenían un culto al interior de sus casas,
y un culto público que posee dioses según los problemas, como Apolo, Juno, Venus, Cibeles, que son dioses según los problemas que tenían los romanos y relacionados con alguna característica de la naturaleza, como hicieron los griegos. Van a tener festividades también esos dioses en base a ritos funerarios, pompa fúnebre, la incineración, los hornos crematorios, la inhumación, y para eso van a tener también espacios, ¿no? Va a haber sacerdotes relacionados con estos dioses, que son los que preparan las fiestas y celebraciones, elegidos públicamente y de varios tipos según el culto. Y también dentro de ese culto público va a haber un culto al emperador, ¿no? Que era como un dios en la fase del imperio, culto al emperador. Y finalmente van a haber nuevas creencias de la parte oriental, o sea, la influencia oriental de Asia, como el estoicismo y el cristianismo. Y estos eran algunos de los dioses romanos adaptados de los griegos, ¿no? Del panteón grecorromano. Entonces aquí vemos la equivalencia, ¿no? El Zeus de Grecia equivale al Júpiter latino. Y algunos símbolos de cada uno de los dioses: el águila, el cetro, el rayo, que es de Júpiter. Esta de Poseidón, por ejemplo, es su equivalente a Neptuno en Roma. Su símbolo es el tridente y el caballo, que es el dios del mar, dios de los océanos. Dionisio, en honor al cual se hicieron los teatros en Grecia, su equivalente va a ser Baco, que es el dios del vino y de las fiestas. Su símbolo, las viñas, Tirso, la pantera. Entonces, todos estos dioses forman parte del panteón grecorromano y relacionados desde luego con una característica de la naturaleza, y van a dar igual nombres a los planetas actuales y a los días y meses.